Imaginemos por un segundo estar frente a una pantalla, Ujú. jugando un videojuego de esos dificilísimos, ¿no? Y el jefe final está ahí, enorme, ocupando la mitad de la tele. Claro, el típico monstruo imposible. Exacto. Y el instinto obvio, pues, es apretar el botón de ataque una y otra vez, usar pura fuerza bruta. Sí, sudando frío y casi rompiendo el control. 100%. Pero, la barra de vida propia nomás se drena. Y de pronto, haz de cuenta, alguien toma el segundo control, camina tranquilamente hacia una esquina de la pantalla Ajá. y presiona un pequeño interruptor gris que, literal, desconecta al jefe final. Fin del problema. Sin sudor, sin desgaste. Órale, esa imagen es buenísima. Captura perfectamente la diferencia entre jugar en modo difícil, o sea, gastando absolutamente todos los recursos de forma reactiva, Ujú. y entender que el juego tenía, digamos, una arquitectura completamente distinta desde el principio. Es pasar de operar desde el agotamiento total a operar desde la estrategia pura. Y justo es el centro de nuestra inmersión profunda de hoy. Queremos descifrar cómo dejar de jugar la vida usando esa fuerza bruta que nos deja exhaustos. Que a todos nos ha pasado, ¿no? Uy, cañón. El punto es pasar de ser simples peones en el tablero a convertirnos en los maestros del juego. Y bueno, para lograrlo, hoy tenemos sobre la mesa dos fuentes Que parecen de mundos súper diferentes. Sí, exacto. A primera vista parecen venir de dimensiones completamente distintas. Totalmente. Digo, por un lado tenemos un informe analítico muy riguroso, muy académico, sobre la teoría de juegos del profesor Jan Schwekin. Que se llama Del peón al maestro. Ese mero. Y por el otro lado, para aterrizar toda esta densidad matemática, tenemos un documento padrísimo llamado Hola Santi. Que es básicamente un cuento infantil. Sí, es un cuento protagonizado por un sabio llamado Mullah Nasruddin, y usa fábulas para explicar estas mismas teorías cuánticas y matemáticas. O sea, la premisa de ambos textos plantea algo muy retador. Nos dicen que cuando sentimos que el día a día es una batalla constante, Que es casi todos los días. pues sí, lamentablemente. Pero el problema no es que nos falte esfuerzo, sino que estamos operando en el nivel equivocado de la realidad. Y el profesor Yang establece una regla, digamos, innegociable. Antes de siquiera pensar en cómo ganar este juego, hay que dejar de perder energía a lo menso. Claro, dejar de tirar los recursos. Exacto. El nivel más básico de cualquier estrategia empieza con la biología, con la salud física. Ujú. Y aquí es donde introducen el primer gran concepto, que es la asimetría. En teoría de juegos, esto es buscar un resultado desproporcionadamente grande, pero aplicando el mínimo esfuerzo posible. Ok, vamos a desempacar esto de la asimetría porque... Suena a clase de prepa, ¿no? Sí, literal, la clase de geometría o algo así. Pero los textos lo abordan como un tema de pura supervivencia. Pues mira, el cuento de Hola Santi lo ilustra súper visual. Santi es un niño que llega corriendo con el maestro Nasruddin, quejándose amargamente. Ajá, ¿de qué se queja? De que le duele la panza, de que siente pesadez, de que todo el día es una lucha constante. Y Nasruddin lo escucha y, de la nada, saca un sapo globo. Un sapo globo. Sí, haz de cuenta un sapo infladísimo de aire, súper tenso, que parece que va a estallar en 1000 pedazos. Uy, qué imagen tan gráfica. Bastante. Y le dice a Santi que una persona sin experiencia, un novato, intentaría desinflar al sapo atacándolo de frente con una espada. O sea, ponchándolo. Literal. Tratar de perforar el problema de forma directa. Atacar el síntoma. Pero Nasruddin no saca ninguna espada. Lo que hace es tomar al sapo con cuidadito y lo pone en un recipiente con agua fresca Ujú. y con flores de loto alrededor. Y al sentir ese cambio en el entorno, en un ambiente seguro, el sapo solito se relaja, suelta el aire y se desinfla sin que nadie lo obligue. Oye, a ver, esto me hace pensar en una analogía. A ver, échala. Es como estar en un bote que se está hundiendo en medio del mar, ¿no? Si entra agua por un agujero, la reacción de novato, la del peón, es agarrar una cubeta Ajá. y usar absolutamente toda la energía vital en sacar el agua a un ritmo frenético. Y pues uno termina exhausto, con los brazos entumecidos y el bote se sigue hundiendo. 100%. Y en cambio, la asimetría del maestro sería detenerse un segundo, ignorar el agua por un instante y simplemente tapar el agujero. Exacto, tapar la fuga real. Porque luchar contra el síntoma, que sería sacar el agua a cubetazos o picar al sapo con la espada, es una batalla perdida.
Esa es la mecánica perfecta. Y los textos aterrizan esto en algo que llaman la auditoría energética. O sea, la salud no es tomarte una pastilla fuertísima cuando el cuerpo ya colapsó. Claro. Es cambiar el agua del recipiente. El documento explica que la biología funciona como un ecosistema. Si hay un hábito, por ejemplo, dormir siempre 3 horas menos de lo que deberías, O comer algo que te inflama todos los días. justo, todo tu sistema gasta su energía intentando apagar ese incendio interno. Eliminar ese único hábito requiere un esfuerzo inicial chiquito, pero el retorno en energía vital es masivo. Wow, claro. Si el entorno interno está en equilibrio, la fatiga y la enfermedad pues no encuentran de dónde agarrarse. Entonces, para quienes nos escuchan, esto significa que la primera jugada del día no es hacer más cosas en la lista de tareas. Para nada. Es auditar qué nos está drenando la batería en silencio. Pero bueno, supongamos que ya tapamos el agujero del bote. ¿Ok? Ya curamos el entorno interno. Supongamos que ya no desperdiciamos energía apagando incendios. ¿Cómo se toma una ventaja real, ofensiva, en el tablero? Pues la respuesta de la teoría de juegos es súper contraintuitiva. Para tomar ventaja, te tienes que salir del tablero. A ver, ¿cómo? Ahí entra el concepto del metajuego. La asimetría te enseña a optimizar tu posición dentro de las reglas que ya existen, pero el metajuego te enseña a observar esas reglas desde arriba y redefinirlas. Ok, Y esto se logra a través de la metacognición. Es la capacidad de analizar nuestros propios procesos de pensamiento en tiempo real. aquí es donde se pone realmente interesante, porque el análisis del profesor Yang usa el ámbito financiero y el educativo para contrastar esto, ¿no? Ajá, exacto. Habla de pasar de ser un peón a ser el dueño del sistema. Un peón juega bajo las reglas de la economía laboral clásica. Cambiar tiempo por dinero. Literal, cambias una hora de tu tiempo por una cantidad fija. Es un juego lineal y la barra de vida tiene un tope de 24 horas. No hay más. No hay más. Pero quien juega el metajuego deja de competir por horas trabajadas y empieza a construir sistemas que generen valor de forma independiente. Y fíjate que en el aprendizaje pasa igualito. ¿Ah, sí? Sí, el peón es el estudiante que se memoriza 500 datos aislados una noche antes del examen. Todos hemos estado ahí. Claro, pura memoria a corto plazo. Pero el maestro usa la metacognición, da un paso atrás y busca entender la estructura fundamental. O sea, la lógica detrás de las cosas. Exacto, la lógica que conecta los datos, para no tener que memorizar nada nunca más. Oye, pero a ver, quiero hacer un poquito de abogado del diablo aquí. Venga. Porque sueña padrísimo decir, conviértete en dueño del tablero y crea sistemas. Pero seamos honestos. Ujú. Si es un martes cualquiera a las 3 de la tarde y muchísimo tráfico, tienes un trabajo absorbente de 9 a 6. Y hay que pagar la renta el viernes. Exacto. Uno no puede simplemente decir, hoy redefino mi economía por arte de magia. Claro. Suena un poco desconectado de la realidad. ¿Cómo se aplica este salto al metajuego para alguien con responsabilidades normales? Es una fricción súper válida. Y ojo, los documentos no dicen que vayas a renunciar a tu trabajo ni que fundes una empresa mañana. ¡Ah, qué bueno! Sí, no va por ahí. El salto al metajuego no es un movimiento financiero al principio, es un movimiento cognitivo. Ok. Empieza con una herramienta que el texto llama la pregunta del observador. No requiere lana, requiere atención. ¿Y cómo funciona esa pregunta ya en la práctica? Haz de cuenta que es un ejercicio de auditoría mental. Al final del día, te sientas 5 minutitos, revisas una decisión que tomaste ante un problema y te preguntas con honestidad, Ajá. ¿en esta situación me limité a reaccionar a lo que me impusieron o busqué redefinir el problema? ¡Wow! Ok. Te pongo un ejemplo. Si en el trabajo te asignan una tarea súper repetitiva y aburrida, el peón se queja y la hace, perdiendo 3 horas. Sí, En aprender a automatizar esto con un software. claro. Cambia la regla. Siguen el mismo trabajo, pero su mente ya no opera en la linealidad. Y ese pequeño cambio, repetido, es lo que te saca del tablero reactivo. O sea, es un cambio de postura ante el conflicto. Exactamente. Pero eso me lleva a una duda enorme. Cambiar la mentalidad en tu casa tranquilo es una cosa. Sí, Pero ¿qué pasa cuando el mundo real choca contigo? Porque el conflicto es inevitable. totalmente inevitable. Entonces, ¿cómo aplicamos esta simetría tan elegante cuando alguien viene directamente a atacarnos? Pues esa es la prueba de fuego, neta. Y nos regresa el cuento de Santi. Hay una segunda lección ahí. Cuéntame. Santi va caminando y de repente se le cruza un ganso silvestre súper agresivo. Un ganso enojado. Ok. Sí, el ave corre hacia él, abre las alas, le lanza picotazos y el instinto biológico de Santi y de cualquiera. Es levantar los brazos y empujarlo, ¿no?
Exacto. Tensar los músculos y bloquearlo con fuerza. Que es una respuesta clásica de supervivencia. Pura fuerza contra fuerza, que en teoría de juegos es un juego de suma cero. Y con un resultado catastrófico, porque terminan los dos rodando por el polvo, arañados y cansadísimos. Me imagino. Entonces Nasruddin interviene. Le enseña una alternativa basada en las artes marciales internas, tipo el Tai Chi. Ok, ajá. Le explica la asimetría de movilidad, básicamente la filosofía de cede para vencer. Cuando el ganso ataca de nuevo, Nasruddin no se planta como si fuera un muro de concreto. No choca con él. Para nada. Relaja el cuerpo, cede ante la fuerza, gira suavecito acompañando el movimiento del ganso y guía ese impulso hacia el vacío. Órale, a nuestras interacciones, del día a día. Sí, claro, a las peleas cotidianas. Imaginemos una discusión en la oficina. Alguien viene gritando, proyectando pura ira. Si uno responde levantando la voz, pues eres Santi rodando en el polvo con el ganso. Eres un muro, recibiendo el golpe. Exacto. Pero si aplicas esto, te conviertes como en una puerta giratoria. ¡Qué buena metáfora! Y fíjate que eso ilustra perfecto lo que los textos llaman Tingjin. Tingjin. Sí, es un término de artes marciales chinas. Se traduce más o menos como energía de escucha o sensibilidad táctil. Ok, ¿y qué significa en la práctica? Es la capacidad de percibir la intención y la dirección de la fuerza del otro antes de que conecte el golpe. Ponen un ejemplo súper bueno. Pasear a un perro grande. Ah, típico. Si el perro ve un gato y da un tirón violento, tu instinto es jalar la correa hacia atrás con toda tu alma. Que te acaba doliendo el brazo, horrores. Te desgarras el hombro y lastimas al perro, y generas resistencia. Y el perro pues jala con más ganas porque así son. Exacto. El Tingjin dice, haz lo opuesto. Cuando sientas que la correa se tensa, no jales hacia atrás, da un pasito hacia adelante. En la misma dirección del perro. Sí, y giras tu centro de gravedad suavemente. Le quitas la resistencia contra la cual el perro estaba peleando y pierde su punto de apoyo. Se desorienta. Se distrae, exacto. Aplicado al aikido social, si alguien te grita, no te opones, cedes. Le dices con calma, a ver, veo que esto te tiene súper frustrado. Cuéntame qué pasó. ¡Wow! Usas la inercia emocional de la otra persona para desarmarla. Rediriges la fuerza en lugar de comértela entera. Tal cual. Bueno, ya cubrimos cómo no estallar como el sapo globo. Palomita. Ya vimos cómo redirigir el conflicto como con el ganso. Pero, yo siento que el jefe final del que hablábamos al principio no es el conflicto que puedes ver. Ah, no. No, es la incertidumbre total, es no saber qué va a pasar mañana. ¿Y esa parálisis por análisis que te da? Ese es el muro principal de la teoría de juegos. ¿Cómo tomas la decisión correcta cuando es imposible tener toda la información? Exacto. El profesor Yang dice que hay que aprender a valorar la información imperfecta. Y aquí es donde Nasruddin saca al último animal del cuento, el gato cuántico. A ver. Hay que explicar esto porque gato cuántico suena a película de ciencia ficción. Sí, suena loquísimo. En el cuento resulta que el gato perdió su ratón de juguete. Y Santi se pone a buscar debajo de cada piedra usando toda su mente lógica, pero no aparece. Y se frustra. Se paraliza por completo. Entonces Nasruddin le dice que está buscando en la dimensión equivocada. ¿Ok? El maestro cierra los ojos y usa una técnica de un modelo llamado Matrix Energetics. La técnica de los 2 puntos. Levanta las manos, toca 2 puntos en el aire y al hacerlo, dice que colapsa la función de onda de las posibilidades. Y en ese instante, Santi mete la mano en su propia bolsa y encuentra el ratón. Oye, pero si lo dejas hasta ahí, suena a pura magia o esoterismo, ¿no? Sí, parece truco barato. Pero lo padre es cómo los textos traducen esto a la neurociencia. Lo conectan con el modelo de Daniel Kahneman. Los 2 sistemas. Exacto. Tenemos el sistema 2, que es la mente analítica, lenta y deliberada. La que piensa demasiado las cosas. Y el sistema 1, que es nuestra intuición, rápida y automática. Y el problema actual es que adoramos al sistema 2. Totalmente. Porque cuando hay mucha incertidumbre, que en física sería como un estado de alta entropía, el sistema analítico colapsa. Intenta calcular todas las variables posibles y se congela. Es como Santi buscando debajo de infinitas piedras. Claro. Entonces, la técnica de los 2 puntos no es magia.
Es un interruptor para apagar el sistema 2 y obligar al cerebro a usar el sistema 1. Obligarlo a usar la intuición. Sí, porque la intuición es como un archivo zip, un archivo comprimido gigante en nuestro subconsciente. Tiene millones de datos guardados. Experiencias, errores, microexpresiones. Al tocar esos dos puntos, Nasruddin hace una interrupción de patrón Frena la parálisis. y deja que el cerebro procese esos patrones ocultos súper rápido. Colapsar la función de onda, ya en términos reales, es tomar una decisión rápida por instinto para destruir la ansiedad. Forzar a la realidad a mostrar sus cartas. Me encanta. Pero ojo, para quienes nos escuchan, esto no es ir por la vida adivinando y diciendo, es mi intuición cuántica. No, no es aventar una moneda. Exacto. La intuición se tiene que educar. Los textos dicen que para crear ese archivo subconsciente hay que someter al cerebro a ciclos rápidos de fallo y corrección. ¿Sí? Proponen algo súper enfocado. Tomar 10 minutos al día, por ejemplo, usando un pomodoro. Ajá. Te pones a practicar algo complejo, digamos matemáticas o tocar un instrumento. Pero el objetivo no es hacerlo perfecto, Entonces, es alcanzar la velocidad de error. Fallar rapidísimo, analizar por qué fallaste en segundos y volver a intentar. claro, porque este proceso repite y repite y mieliniza las rutas neuronales Hace las conexiones físicas más fuertes. para que el cerebro reconozca los errores al instante. Así, cuando llega una crisis y no tienes datos, tu sistema 1, el gato cuántico, ya sabe instintivamente en qué bolsillo buscar. Sin tener que pensarlo conscientemente. Es un salto cualitativo cañón. ¡Padrísimo! Y fíjate, una vez que logras esto, dominas tu entorno interno, rediriges la energía del conflicto y decides rápido en la incertidumbre. Llegas a la frontera final. La última etapa. Porque jugar de forma asimétrica está muy bien, pero nadie juega en solitario. No vivimos en una burbuja. Exacto. Para que un triunfo sea sostenible, tienes que saber jugar en red. Y esto nos lleva a la evolución final de la teoría de juegos del profesor Yang. La transición hacia los juegos de suma no cero. La cooperación competitiva. Sí, y el concepto de la transparencia radical. Esto de verdad rompe todo lo que creemos sobre el éxito. Es que el mundo parece un juego de suma cero. Piensa en la pelea con el ganso. Si el ganso gana, Santi pierde. Exacto, el tamaño del pastel es fijo. Pero el metajuego final consiste en estructurar alianzas donde el pastel se expande. Crea sinergias donde el triunfo de otra persona es un requisito para el tuyo. 100%. Y esto destruye el mito que vemos en las películas, ¿no? El del ejecutivo de traje supercalculador que miente y manipula para exprimir a la otra parte. Sí, el tiburón de los negocios. Pues resulta que, bajo la lupa de la teoría de juegos, ser un manipulador despiadado es la estrategia más ineficiente a largo plazo. Ineficiente por el tiempo. Si la vida fuera un solo movimiento y no vuelves a ver a la persona, igual y mentir te sirve de algo. Quizá. Pero la vida es un juego de interacciones repetidas. Y la fricción destruye el valor. El engaño tiene costos altísimos. Claro, si yo creo que me estás ocultando algo, tengo que gastar casi la mitad de mi energía cuidándome la espalda. Revisando contratos, auditando palabras. Es energía desperdiciada en pura paranoia. Por eso, lo que llaman transparencia radical no es ser ingenuo o débil. Es eficiencia pura. Al ser honesto sobre tus intenciones y recursos, bajas a cero el costo de transacción de la desconfianza. Resulta que ser vulnerable no es fragilidad. Es el punto más alto de la inteligencia estratégica. Acelera muchísimo la colaboración. Y en un mundo tan conectado, tener fama de ser transparente te vuelve un imán de oportunidades. Todos quieren jugar contigo. Pasas de defenderte a diseñar un ecosistema donde todos quieren que ganes. Bueno, el arco de transformación es completísimo. Empezamos con el peón reactivo, que saca agua de un bote agujereado, Que se pelea con el ganso a puñetazos. y evoluciona. Aprende la asimetría sanando su ecosistema interno. Aprende el Ting Jin para redirigir ataques. Entrena la intuición para vencer la incertidumbre. Y termina siendo el maestro que construye redes de suma no cero. Un modelo perfecto. Aunque, y aquí viene la gran pregunta, A ver, hay un elefante en la habitación si hablamos del futuro. ya me imagino a dónde vas. Si consideramos que nosotros como humanos apenas estamos aprendiendo que la cooperación y la transparencia son la mejor estrategia, Ajá. ¿qué pasa ahora que estamos metiendo a la inteligencia artificial al tablero global? Uy, esa es la complicación final. Porque las máquinas están entrenadas con nuestra historia.
que está llena de juegos de suma cero y fuerza bruta. Les enseñamos a procesar datos rapidísimo y encontrar asimetrías tácticas. Pero, o sea, ¿se puede programar la empatía? Ese es el misterio. ¿Puede un algoritmo entender la vulnerabilidad y la cooperación genuina para expandir el pastel? O, al contrario, al buscar la eficiencia total, vamos a crear un ente que juegue a suma cero de forma perfecta. Un ganso silvestre tecnológico. Un ganso invencible. Y las reglas se están escribiendo justo ahora. Literal, en este momento. Y bueno, creo que esa es la reflexión perfecta para cerrar. Para quienes nos escuchan, el reto de hoy es hacer una pausa en su propio tablero. Encuentren a su sapo globo, hagan esa auditoría de energía y dejen de apretar el botón de ataque a lo loco. A lo mejor la solución no es sudar más. Es soltar el control un ratito. Y buscar ese interruptor que cambie las reglas del juego. Ha sido un placer desempacar todo esto. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.